Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con 2 compañeros y quedé embarazada. Mi esposo exigió una prueba de ADN triple. Él me expulsó y mi familia me dio la espalda. Terminé internada, pagando por todos mis pecados. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Siempre pensé que mi vida era relativamente estable, de esas que parecen aburridas desde fuera, pero que en mi interior me ofrecen una comodidad casi insoportable. Yo, Leticia, de 36 años, casada con Ricardo durante más de una década y madre de una hija de 8 años, vivía un matrimonio que, aunque sin arrebatos de pasión, parecía sólido. Ricardo era un hombre honesto y trabajador, dedicado a su familia, pero también predecible, rígido en sus rutinas y poco dado a las novedades. Con los años, comencé a sentir que la llama interior se apagaba, y el vacío que emergía se llenó de pensamientos que yo misma temía reconocer. En el trabajo, me consideraban competente, comunicativa y confiable. Era allí donde mi vida parecía latir con más fuerza. Quizás por eso abrí mi mente a posibilidades que nunca debía haber considerado. 2 compañeros en particular, Pedro y Jonas, ambos unos años menores que yo, eran atentos, divertidos y me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: deseo. Al principio, no buscaba nada concreto. Eran solo conversaciones más largas de lo debido, miradas que se alargaban más de lo aceptable, risas que me recordaban lo bien que se sentía ser notado. Pero los pequeños gestos pueden convertirse en avalanchas cuando el terreno ya es inestable. Todo ocurrió en una fiesta de empresa. La música alta, las bebidas y la excitación colectiva crearon un ambiente propicio para perder la noción de límites. Podría haberme ido temprano, haberme ido a casa y haber olvidado las bromas, pero decidí quedarme. Pedro y Jonas estaban a mi lado, riendo, bailando, y con cada segundo que pasaba, me sentía más envuelta por ese calor prohibido. Cuando acepté seguirlos a un espacio más privado, supe que estaba cruzando una línea que jamás podría borrar. En ese baño sofocante y estrecho, experimenté una explosión de sensaciones que me hicieron sentir viva y muerta por dentro a la vez. Sabía lo que hacía, sabía que cada segundo me marcaba para siempre. Se turnaban, y yo, dominada por una mezcla de adrenalina y deseo, me dejé llevar. La vergüenza solo llegó después, cuando el silencio del coche de vuelta me asfixió. Pero incluso entonces, una parte de mí seguía buscando justificaciones. Fue solo una vez, nadie lo sabrá. Esa noche, Ricardo me esperaba en casa, sentado en el sofá con su habitual calma y paciencia. Cuando me abrazó, sentí un nudo en la garganta que apenas pude contener. Ver a mi hija durmiendo en la habitación me destrozó. Acababa de traicionar no solo a mi marido, sino a toda la confianza que sostenía a nuestra familia. Y, sin embargo, no fue la última vez. Porque una vez que se abre la puerta del error, parece que todo el suelo empieza a ceder. En los días posteriores a la fiesta, intenté convencerme de que quedaría enterrado en mi memoria, pero Pedro y Jonas no lo permitieron. Empezaron con mensajes discretos, luego con insinuaciones, hasta que un almuerzo informal se convirtió en otro encuentro. Sin darme cuenta, ya estaba enredada en una red que yo misma había creado, dividida entre los roles de esposa devota en casa y amante secreta en el trabajo. El problema es que la vida no perdona los descuidos. Unos meses después, empecé a sentir náuseas, retrasos y un agotamiento inusual. El pánico me invadió cuando el análisis de farmacia dio positivo. Casi me fallan las rodillas. Ricardo se había hecho una vasectomía 3 años antes, sin posibilidad de reversión natural. No había forma de que el niño fuera suyo. Me desesperé, sin saber cómo afrontarlo. Mi primera reacción fue negarlo, intentar convencerme de que algo andaba mal con la prueba. Lo repetí. Más de una vez. Todo positivo. El peso de la realidad me cayó encima como una avalancha. Estaba embarazada y no podía ocultarlo para siempre. Cuando por fin se lo conté a Ricardo, ya no pude ocultar mis síntomas. Me miró fijamente, con la incredulidad grabada en el rostro. Eso no es posible, Leticia. Tú sabes que no lo es. La frialdad de sus palabras fue como un cuchillo. No gritó, no lloró, no rompió nada. Simplemente respiró hondo y dijo: hagamos una prueba de ADN. Y haremos pruebas triples de ADN, para que no queden dudas. Casi se me paró el corazón. Porque en ese instante, me di cuenta de que mi mentira no tenía refugio. Estaba a punto de ser desenmascarada definitivamente, y nada en el mundo podría evitar la caída que se avecinaba.
El silencio que invadió la casa tras la decisión de Ricardo de someterse a la triple prueba de ADN fue el peor castigo que he experimentado. No hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo la mirada fría y distante de un hombre que sabía que planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. En el fondo, deseaba que hubiera estallado, porque el silencio me daba espacio para crear escenarios aún más aterradores. Pasé noches en vela dando vueltas, imaginando qué pasaría cuando llegaran los resultados, cuando tuviera que enfrentarme a la cruda realidad ante él. En el fondo, intentaba albergar una esperanza descabellada. Tal vez, por alguna casualidad del destino, el niño sería de Ricardo. Tal vez la vasectomía había fallado. Pero sabía que era solo una ilusión cobarde para aliviar la culpa. En el trabajo, Pedro y Jonas empezaron a presentir que algo andaba mal. Los evitaba a ambos. Ya no respondía a los mensajes con la misma ligereza. Un día, Jonas me acorraló en la cocina de la empresa y me preguntó si estaba embarazada. Se me paralizó el cuerpo y en ese instante comprendí que la tragedia no solo sería doméstica, sino también pública. Lo esquivé, mentí, dije que solo eran rumores, pero mi nerviosismo me delató. Pedro, en cambio, reaccionó con frialdad, casi con cinismo, insinuando que si fuera suyo, asumiría la responsabilidad, pero sin el peso de una verdadera responsabilidad. Era como si para él fuera una aventura más. Los días previos a los exámenes fueron una auténtica tortura. Ricardo no me habló más allá de lo necesario, y cuando lo hizo, sus palabras fueron mesuradas, como si cada sílaba conllevara un juicio. Lo organizó todo, programó el laboratorio y dejó claro que habría 3 pruebas, incluyendo la suya y la de los 2 posibles padres. Cuando me lo dijo, casi me fallaron las piernas. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se enteró? Nunca obtuve respuesta. Quizás accedió a mi teléfono, quizás alguien me lo dijo, quizás simplemente me conocía lo suficiente como para predecir mis acciones. El día del examen, me senté en esa sala blanca con el corazón acelerado. Observé fríamente cómo me extraían la sangre, cómo etiquetaban las muestras y cómo registraban cada paso. Ricardo no intercambió una palabra conmigo, solo observaba todo con una mirada fría. Esperar los resultados fue el periodo más angustioso de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, temblaba. Cada notificación de correo electrónico me revolvía el estómago. Y entonces, por fin, llegó el día. Ricardo abrió el sobre delante de mí, y el silencio de la habitación solo se rompió con el sonido del papel al rasgarse. Sus ojos recorrieron las líneas, y vi cómo su expresión cambiaba, no de sorpresa, sino de una mezcla de disgusto y confirmación. El padre tampoco. Esas 3 palabras fueron el veredicto que destruyó por completo cualquier posibilidad de salvación. En ese instante, la realidad se hizo añicos ante mí. Todo mi cuerpo temblaba, me sudaban las manos y sentí como si el suelo hubiera desaparecido. Ricardo no gritó ni se enojó. Simplemente se levantó lentamente, metió los papeles en una carpeta y dijo, sin mirarme, recoge tus cosas. Ya no vives aquí. La frialdad de la sentencia fue mucho más devastadora que cualquier agresión. Intenté discutir, supliqué, lloré, juré que le diría toda la verdad, pero nada lo hizo cambiar de opinión. Simplemente abrió la puerta y repitió, hoy. Caminé hacia la habitación, cada paso más pesado que el anterior. Mi hija dormía plácidamente, sin darse cuenta de que su vida acababa de cambiar. Mientras guardaba mi ropa en la maleta, sentí como si desmantelara no solo mi armario, sino toda la historia que habíamos construido. Ricardo no vino a despedirse, simplemente se quedó en la sala, inmóvil. Cuando entré por la puerta con la maleta en la mano, ni siquiera levantó la vista. Esa falta de reacción fue más cruel que cualquier explosión. La noticia se extendió rápidamente en la familia. Mi madre fue la primera en llamarme, pero no para ofrecerme apoyo, sino para amontonar acusaciones. ¿Cómo pudiste destruirlo todo? ¿Cómo pudiste traicionar a un hombre como Ricardo? Mi padre fue aún más duro, ya no eres bienvenido en mi casa. Mis hermanas, impactadas, me bloquearon en redes sociales, e incluso mis tías, que siempre habían sido protectoras, se distanciaron. Me convertí en la vergüenza, la mancha que nadie quería cargar. Sola, sin ningún sitio a dónde ir, recurrí a una amiga lejana que me ofreció un sofá temporal. Pasé semanas allí, llorando hasta quedarme dormida, despertando en mitad de la noche con el pecho oprimido, preguntándome cómo había dejado que mi vida llegara a este punto. Mientras tanto, en el trabajo, las cosas también se desmoronaban. Pedro y Jonas se distanciaron, y los rumores empezaron a circular por los pasillos.
Ya no era la profesional respetada, sino la mujer marcada por la escandalosa traición. Miradas furtivas, susurros y bromas disimuladas se convirtieron en parte de mi vida diaria. Hasta que un día, recibí una llamada de recursos humanos: te rescindimos el contrato. En ese momento, me di cuenta de que no me quedaba nada. Había perdido mi casa, mi familia, mi trabajo y, sobre todo, me había perdido a mí misma. El peso de la soledad era tan insoportable que empecé a sentir que mi cuerpo reaccionaba de forma aterradora. Náuseas constantes, desmayos repentinos, insomnio que me hacía vagar por la habitación de madrugada. El embarazo avanzaba, pero no me atrevía a ir a control prenatal. Sentía vergüenza incluso delante de los médicos. Dentro de mí crecía una vida que no había pedido, que no había deseado, pero que tampoco podía rechazar. A menudo consideré interrumpir el embarazo. Incluso compré medicamentos, investigué clínicas clandestinas, pero siempre me echaba atrás en el último minuto, dominada por una mezcla de miedo y culpa. Me odiaba por siquiera considerar eliminar a ese bebé, pero al mismo tiempo, no podía aceptar que fuera el símbolo de mi mayor error. Mi amiga, aunque comprensiva al principio, empezó a incomodarse con mi prolongada presencia. Sus miradas impacientes, sus largos suspiros cuando hablaba demasiado de mi situación, delataban que yo era una carga. Hasta que una mañana, me dijo con franqueza: Leticia, ya no puedo más. Necesitas ayuda. Sus palabras fueron un golpe, pero también un empujón. Acudí a un hospital público y allí, tras un largo proceso de selección, me derivaron a terapia psicológica. La doctora me miró a los ojos y me dijo: estás en un colapso emocional. Necesitas hospitalización para protegerte a ti y a tu bebé. Al principio, me resistí, pensando que era una reacción exagerada. Pero al salir de la consulta, me desmayé en el pasillo. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en una cama, con una pulsera de identificación en la muñeca. Hospitalizada. Esa habitación blanca, con olor a desinfectante y paredes descoloridas, se convirtió en mi nuevo hogar. Lloraba todos los días, a veces de arrepentimiento, a veces de desesperación. En cada sesión con los psicólogos, desnudaba mis heridas, hablando de la traición, el embarazo, el abandono. Algunos me miraban con compasión, otros con cierta distancia profesional, pero todos parecían saber que estaba tocando fondo. Sin embargo, fue allí, en ese hospital, donde empecé a comprender que mi historia no se trataba solo de un culpable externo. Tuve que afrontar que, en última instancia, yo era quien había abierto la puerta a toda la destrucción. La hospitalización duró semanas, pero se sintió como una eternidad. Cada día era una batalla contra mis propios pensamientos, contra el dolor de haberlo perdido todo. A veces, sentía una extraña paz al acariciar mi vientre, como si ese bebé fuera mi único ancla. Otras veces, me invadía un odio irracional, una rabia que me hacía desear que nada de eso fuera real. La verdad es que estaba pagando por cada pecado, cada decisión desconsiderada, cada momento de debilidad. Y en el fondo, sabía que la factura aún no estaba pagada. Los días en el hospital eran una extraña mezcla de castigo y refugio. Me sentía en un limbo, lejos del mundo real, como si estuviera a salvo de las consecuencias externas. La rutina era monótona, regida por horarios rígidos: madrugadas, café soso, citas, grupos de apoyo, almuerzos sencillos y un silencio sofocante por las tardes. Por la noche, los llantos de otros pacientes se mezclaban con los míos, creando una sinfonía de lamentos que resonaba por los pasillos. Al principio, me rebelé, sintiéndome injustamente prisionera. Pero pronto me di cuenta de que, en realidad, esa era la única protección que tenía contra mí misma. Sin esas barreras, quizá ya habría cometido alguna locura. Recuerdo una de las primeras sesiones de grupo, cuando cada paciente tenía que presentarse. Algunas historias eran devastadoras: mujeres que habían sufrido abusos, jóvenes que lo habían perdido todo por las drogas, madres que ya no podían cuidar de sus propios hijos. Mientras hablaban, me encogí en la silla, avergonzada de confesar la mía. Cuando finalmente llegó mi turno, las palabras salieron entrecortadas: engañé a mi marido. Me quedé embarazada, y lo perdí todo. El silencio que siguió me consumió. Algunas mujeres me miraron con desaprobación, otras con lástima. Pero una de ellas, una mujer canosa de mirada firme, dijo: todos cometemos errores. El problema es cuando los errores definen quiénes somos para siempre. Eso me seguía golpeando. Los médicos insistieron en que debía aceptar el embarazo, no como un castigo, sino como una oportunidad para la reconstrucción.
Odiaba oír esto, porque seguía sin ver nada positivo en lo que estaba sucediendo. Pero había raros momentos en los que sentía al bebé moverse, y una oleada de sensaciones contradictorias me abrumaba. A veces, lloraba de ternura, como si esa vida fuera mi única esperanza. Otras veces, él gritaba por dentro, deseando que todo se esfumara. Ricardo no me visitó ni una sola vez. Ni siquiera me llamó. Mi madre me contó, en una llamada breve y fría, que había pedido el divorcio. Ya no quiere saber nada de ti, Leticia. Y, sinceramente, yo tampoco. Vergüenza es lo que has traído a esta familia. Colgó sin esperar respuesta. Este rechazo era peor que cualquier internamiento. Me sentí como una exiliada, una paria. Los meses se hicieron eternos. Subí de peso, perdí el brillo en la mirada y empecé a vivir entre citas médicas y sesiones de terapia. El hospital se convirtió en un refugio, pero también en un espejo constante de mis fracasos. Hasta que, una mañana nublada, la psicóloga entró en la habitación con una mirada más seria. Leticia, tenemos que hablar. Han traído a tu hija a visitarte. Mi corazón se aceleró. Cuando vi a mi pequeña entrar tímidamente, de la mano de mi hermana, la única que aún aceptaba un contacto limitado conmigo, me quedé sin aliento. Me miró con inocencia, me dedicó una sonrisa tímida y dijo, «Mami, ¿vienes a casa?» Mis lágrimas caían sin control. La abracé fuerte, sin saber qué responder. Porque la verdad era que no lo sabía. El encuentro con mi hija me destrozó más que cualquier resultado de prueba o acusación. Ella no entendía la gravedad de lo que había hecho, desconocía las traiciones, las peleas, el rechazo. Para ella, yo seguía siendo solo la madre ausente, alguien que debería haber estado en casa preparando el desayuno, ayudando con las tareas. En ese pequeño abrazo, me di cuenta de que, aunque lo había perdido todo, aún quedaba algo por lo que valía la pena luchar. Sin embargo, ¿cómo se reconstruye una vida destrozada cuando no hay nadie más dispuesto a echar una mano? Las semanas siguientes estuvieron llenas de dolorosa reflexión. Empecé a escribir en un cuaderno que me proporcionó el personal del hospital. Cada página se convirtió en un desahogo. Recuerdos de mi matrimonio, confesiones de traición, miedo sobre el futuro. A veces releía mis propios escritos y me costaba creer que esta fuera mi historia. Era como si estuviera narrando la vida de otra persona, un personaje de un triste drama que jamás encontraría redención. Mientras tanto, los médicos hablaban del alta. Estás más estable, Leticia. Tenemos que empezar a pensar en tu reinserción social, dijo el psiquiatra. La palabra, reinserción, sonaba a sentencia. ¿A dónde iría? ¿Quién me aceptaría? Cuando la trabajadora social me preguntó sobre la acogida, quise reír y llorar a la vez. Mi madre no me quería, mi padre me había repudiado, Ricardo me había echado de casa y mis hermanas me veían como una desgracia. Solo me quedaba mi hija, pero no podía exigirle responsabilidades que no fueran propias de una niña. Fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. Recibí una carta de Ricardo. No era larga ni emotiva. Era práctica, directa y fría. Decía que había solicitado el divorcio, que tendría la custodia de nuestra hija y que solo tendría derecho a visitas supervisadas si demostraba mi idoneidad. Al final, una sola frase me atravesó: destruiste lo que teníamos, pero no destruiré la vida de nuestra hija por tu culpa. Sentí rabia, vergüenza, tristeza y, al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Era el punto final que necesitaba afrontar. El embarazo avanzaba. Cada patadita del bebé me recordaba la cruel dualidad. Si bien esta vida me ofrecía una chispa de propósito, también me recordaba el origen de mi colapso. A veces, me acariciaba la barriga y susurraba disculpas. Otras veces, simplemente me acurrucaba, deseando que todo fuera una pesadilla. Durante mi última semana en el hospital, tuve un sueño extraño. Caminaba por un pasillo oscuro y, al final, encontré dos puertas. Una decía arrepentimiento, la otra, renacimiento. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Lo interpreté como una señal: o pasaría el resto de mi vida atrapada en la culpa, o intentaría reconstruir algo de los escombros. Cuando finalmente recibí la noticia de mi alta, no estaba segura de estar lista. Pero tal vez nunca lo estaría. Salir del hospital fue como salir de una burbuja protectora y entrar en un campo minado. El sol parecía intenso, las calles eran ruidosas y me sentía como una extraña en la ciudad donde siempre había vivido. La trabajadora social me alojó en un albergue temporal para mujeres vulnerables. No era un lugar acogedor,
Pero al menos tenía techo, comida básica y atención médica. Allí conocí a otras mujeres destrozadas por diferentes razones: violencia doméstica, abandono, pobreza. Cada una llevaba cicatrices invisibles. Me di cuenta de que, aunque mi historia era única, el dolor del rechazo era universal. Las noches eran las peores. Yacía en una cama estrecha, escuchando los sollozos ahogados de mis compañeras de piso, y mi mente vagaba hacia Ricardo y mi hija. Los imaginaba cenando juntos, viviendo una rutina que ya no me incluía. Me dolía pensar que mi hija se acostumbraría a mi ausencia, que crecería sin reconocerme como una figura esencial. Este pensamiento me destrozaba, pero también me impulsaba a resistir. En el refugio, había talleres terapéuticos. En uno de ellos, nos pidieron que pintáramos algo que representara nuestro futuro. Con vacilación, tomé el pincel, sin pensarlo mucho, dibujé un árbol, torcido pero aún en pie, con ramas rotas pero hojas renacidas. Al terminar, lloré en silencio. Fue la primera vez que me permití creer que, a pesar de todo, aún podía florecer de alguna manera. El embarazo continuó, exigiendo una fuerza física que ni siquiera sabía que poseía. Las pruebas mostraron que el bebé estaba sano y los médicos me advirtieron que el parto era inminente. Me preguntaba constantemente qué papel desempeñaría en mi vida. ¿Sería mi castigo eterno o una oportunidad para demostrarme a mí misma que aún podía amar incondicionalmente? No tenía respuesta. Simplemente sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido. Un día, recibí una visita inesperada en el refugio, mi hermana menor. Entró tímidamente, se sentó frente a mí y me dijo: «No te entiendo, Leticia, pero sigues siendo mi hermana». Esas sencillas palabras fueron como un bálsamo para mis heridas. Hablamos durante horas. No justificó mis decisiones ni minimizó mis errores, pero me ofreció un poco de humanidad en medio del desierto. Al despedirse, prometió intentar traer a mi hija de nuevo a visitarme. Esa promesa se convirtió en mi nueva esperanza. Esa noche, mientras me acariciaba el vientre, me di cuenta de que, incluso en medio del caos, había una chispa de vida, dentro y fuera de mí. La destrucción había sido enorme, pero tal vez, solo tal vez, aún había espacio para la reconstrucción. El tiempo dentro del refugio parecía transcurrir a un ritmo distinto, como si cada día fuera una eternidad, y a la vez, un paso inevitable hacia el desenlace que temía y anhelaba: el nacimiento del bebé. Los dolores comenzaron una madrugada silenciosa, cuando el viento frío se colaba por las rendijas de la ventana y me acurruqué bajo una fina manta. Primero, calambres leves, que intenté ignorar. Luego, contracciones que llegaban en oleadas cada vez más intensas, provocando gemidos que despertaban a las demás mujeres de la habitación. Me llevaron de urgencia al hospital, y allí, entre gritos, sudor y lágrimas, di a luz a un niño. Cuando por fin lo pusieron en mis brazos, sentí una mezcla devastadora de emociones: amor incontrolable y rechazo cruel. Era inocente, intachable, pero cada rasgo, cada mirada, me recordaba la ruina que había traído a mi vida. Los días siguientes fueron una adaptación dolorosa. El equipo médico me preguntó si tenía familia que me apoyara, alguien que me ayudara con el bebé. Siempre respondía con la misma palabra: no. Las enfermeras, aunque atentas, llevaban en sus ojos el peso de la compasión mezclado con juicio. Regresé al albergue con mi hijo en brazos y una responsabilidad que parecía insoportable. Las otras mujeres se acercaron, algunas ofreciéndose ayuda, otras simplemente curiosas. Sonreí automáticamente, pero por dentro grité. El bebé lloraba constantemente y no sabía si tenía energía suficiente para soportarlo. Muchas noches, me encontraba sentada en la cama, meciéndolo mecánicamente, mientras mi mente se perdía, recordando a Ricardo, mi hija, la vida que había perdido. Me preguntaba si algún día podría volver a ser una verdadera madre o si estaba condenada a ser solo una sombra. Fue en ese estado de agotamiento que recibí otra visita inesperada. Mi hermana regresó, esta vez trayendo a mi hija. Cuando la pequeña entró en la habitación, sus ojos se iluminaron al ver al bebé. ¿Es mi hermanito?, preguntó con inocencia, sin comprender las complejidades de la adultez. Asentí tímidamente, y ella, con natural cariño, tomó la mano del bebé y sonrió. Esta escena, tan simple, fue como una puñalada por la espalda y una cura a la vez. Porque comprendí que, a pesar de la tragedia, aún existían lazos de amor posibles. Mi hermana, más decidida, me miró y dijo: «Tienes que levantarte, Leticia. Tienes que cuidarlo, tienes que cuidarte. No será fácil, pero no es imposible».
Sus palabras resonaron en mi interior como una llamada. Por primera vez en meses, sentí que alguien creía que, de alguna manera, podía empezar de nuevo. Pasaron los días y poco a poco fui estableciendo una rutina con el bebé. Las mañanas seguían siendo pesadas, los llantos me desgarraban, pero empecé a encontrar pequeñas victorias. Una sonrisa suya, una siesta tranquila en mi regazo, una mirada que parecía reconocerme. Poco a poco, me di cuenta de que, aunque era fruto de un error irreparable, también era una oportunidad para reconectar con algo puro. Aún así, la sombra del pasado me perseguía. El recuerdo del triple ADN, las acusaciones, la expulsión, las puertas cerradas por mi familia, todo me atormentaba. Pero ahora, con mi hijo en brazos, comprendí que, incluso con una carga insoportable, seguía viva. Y quizás vivir, incluso en pedazos, era la forma más dura y verdadera de penitencia. Los meses siguientes los pasé reconstruyéndome lenta, casi imperceptiblemente. Cada día era una batalla silenciosa contra la culpa y la vergüenza, pero también un paso hacia algo que aún no podía identificar. El refugio me ofreció terapia psicológica continua, y en las sesiones, comencé a repasar cada detalle de mi caída. No para justificarla, sino para comprender. La traición no había surgido de la nada, era fruto de un vacío acumulado, de necesidades que nunca me había atrevido a exponer. Pero comprender no la borró. Solo demostró que la vida se compone de decisiones, y que algunas cuestan mucho. Mi relación con mi hijo, que al principio estuvo rodeada de rechazo, comenzó a transformarse. Había días en que aún lo miraba y solo veía el recuerdo del pecado, pero había otros en que podía ver más allá, viendo en él una nueva vida, independiente de la tragedia que lo trajo a este mundo. Su sonrisa desdentada, sus ojitos vigilantes, comenzaron a abrir grietas en el muro de dolor que había construido a mi alrededor. Y poco a poco, el amor que temía sentir creció, tímido pero real. Mi hija mayor seguía visitándome esporádicamente, siempre acompañada de mi hermana. Cada visita era una mezcla de alegría y angustia. Quería tenerla conmigo todos los días, pero sabía que no podía. Ricardo ya no se me acercaba. No me llamaba, no me enviaba ningún mensaje. Para él, yo estaba muerta. Y, en cierto modo, acepté esa muerte. Era mejor así. Merecía vivir en paz, lejos de la carga que yo le había traído. Con el tiempo, encontré pequeños trabajos de voluntariado en el refugio, ayudando a otras mujeres con tareas sencillas, cocinando y cuidando a sus hijos. Descubrí que, al ofrecer un poco de mí misma, también sanaba mis propias heridas. Seguía siendo juzgada, aún cargaba con el estigma, pero empecé a darme cuenta de que mi historia, por vergonzosa que fuese, también podía servir de advertencia y reflexión para otras. Hoy, mientras escribo estas líneas, sé que nunca recuperaré la vida que perdí. Mi matrimonio terminó, mi familia está fracturada y la confianza jamás se restaurará. Pero también sé que ya no estoy en el mismo lugar donde caí. Llevo cicatrices profundas, sí, pero también llevo a 2 hijos que, de diferentes maneras, me recuerdan a diario que aún hay vida, incluso después de la ruina. Si algo he aprendido de todo esto, es que nadie es inmune a los errores, y que una sola noche puede arruinar años de arduo trabajo. Pero también he aprendido que, por muy profundo que sea el pozo, siempre existe la posibilidad de encontrar una cuerda, por frágil que sea, para salir de allí. No es una redención completa, no es un perdón absoluto, pero es supervivencia. Y ahora te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Crees que alguien puede realmente empezar de cero después de cometer errores tan devastadores? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.